Bienvenidos sean todos al episodio número 4 de este podcast. ¿Y ahora qué? Podcast donde hablamos un poco acerca de esta decisión de emigrar, de salir de nuestro país, Venezuela. En esta primera temporada pues hablaré con varios venezolanos que les tocó tomar esa difícil decisión, salir de su país y venirse hasta acá, llegar a Buenos Aires. Les comento que esto es una producción de El Padrino Digital. Pueden seguirme a través de mi red en Instagram, o mi cuenta en Instagram, @elpadrinodigital. Este proyecto o este podcast se encuentra dentro de un proyecto llamado 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencer, donde tocamos un poco los temas de cómo perder el miedo a la cámara, salir de la zona de confort y comenzar a trabajar y hacer material audiovisual para redes sociales sin tener recursos. Por eso se llama sin dinero. Entonces todos podemos empezar a crear tal vez con pocos recursos, como les estaba comentando. En este episodio pues hablaré con José Francisco Valdés, mejor conocido como Tito, un joven que es actor de teatro. También en Venezuela pues realizó varios trabajos audiovisuales, es arquitecto y, como les estoy comentando, es mi invitado el día de hoy. Sin más que decir, pues le doy la bienvenida a este episodio número 4 de ¿Y ahora qué? Diciendo, mi invitado del día de hoy es Francisco Valdés. Tito, bienvenido a ¿Y ahora qué? Francisco Valdés como muy formal. Sí, Tito. 100%. Sí. Bueno, Tito, primero que nada, pues quiero que le comentes a las personas que nos están escuchando. Tito, como les había ya comentado, es un gran amigo, actor de teatro. Nos conocimos en el grupo de teatro de la Santiago Mariño en el 2010. En el 2010, y fíjense, ya estamos en 2020. Han pasado 10 años. 10 años, así es. Y aunque pasamos mucho tiempo sin vernos, ¿de cuándo no nos veíamos? Desde el 2017 no nos veíamos. 2017, así es, pero en esta temporada de grandes amigos, pues teniendo a Tito en Buenos Aires, pues no podía faltar. Quiero que le informes a las personas que nos están escuchando, Tito, sobre qué hacías en Venezuela, a qué te dedicabas. Háblanos un poco, un breve resumen de cómo fue tu vida allá en Venezuela. Bueno, yo soy arquitecto. Okay. Soy arquitecto, me terminé la universidad en el 2015, trabajé como arquitecto desde el 2013 hasta que me vine. Okay. Y la parte actoral, porque yo te conocí fue en el grupo de teatro. Sí. Pero yo comencé la universidad en el 2008 y al mismo tiempo comencé con el teatro. Al principio lo tomé como un hobby porque viste esas materias que dan tipo las extracurriculares, las extraacadémicas. Y estaba teatro y yo me anoté ahí. Okay. Pero Tito siempre quiso ser actor. Yo siempre quise ser actor, pero en este momento yo lo tomé como un hobby porque estaba emocionado porque comenzaba la universidad. Perfecto. Y dije, vamos a ver que los amiguitos que conocí tipo la primera semana, nos metimos en esa... O sea, fue una decisión colectiva. Fue una decisión colectiva. El único sobreviviente fui yo después. Ahí estuvimos como hasta el 2011. Porque hicimos Dos de Amor. Sí, 2011, cuando yo entré justamente, yo acabé con ese grupo, definitivamente. Emanuel entró y ya listo, el grupo se desintegró, quedé yo nada más. Los demás se fueron. Exactamente, yo ingresé en el 2011 y justamente lo que hicimos fue seguir con Dos de Amor. Sí. Estábamos montando con unos espejos, que allí nos estaba dirigiendo Douglas Poito. Ya lo tuvimos en el episodio número 1. Y ahora, Tito, ¿estabas haciendo teatro? Sí, yo realmente me quedé porque sentí que me gustó muchísimo el teatro. Okay. Yo después de ahí me quedé haciendo otras cosas. Volvimos a reencontrarnos con Douglas después.
comenzamos a hacer cine. Claro, porque en ese momento, bueno, luego nace la Fundación El Sótano, Claro. que como ya les había comentado, pues era una fundación donde hacíamos tanto audiovisuales como teatro, y bueno, nosotros comenzamos a dar esos pasos en los audiovisuales, y Tito siempre nos acompañó, por lo menos estuvo en 2 de mis producciones. Sí, en El Viaje Y en y Cacería, en Cacería de Brujas. Brujas. Y luego no sé si llegaste a estar en alguno de los muchachos, de Douglas Osurno. Estuve en el de Vicky. Ajá, sí, porque Después que justamente en Maturín, bueno, empezó esa ola de realizar audiovisuales, y bueno, éramos compañeros todos, y habían varios amigos allí que también estaban haciendo, y siempre, cada quien estaba tratando de ayudar al otro. Lo Sí, bueno sí. de todo eso fue que siempre nos estuvimos ayudando. Ahora, Tito ya estaba ejerciendo como arquitecto. Sí, yo trabajaba como arquitecto. En el 2016 como que formalicé mi firma y estuve asociado con una amiga a la que quiero muchísimo en su constructora. Okay. Y trabajamos juntos en el 2017 me fui por mi cuenta y ese año decidí venirme. Pero ¿qué pasa? En ese trance del 2016 y 2017, Okay. mucha gente me decía, mi familia me decía, vete a cualquier lugar. No tengo familia en Bélgica, en Estados Unidos. Bélgica era como La primera opción. sí, era la primera opción porque allá estaba mi hermana de la vida. Ok, pero y esa decisión, o sea, ya que esto se está viendo, o sea, escuchando en todos lados, Sí. ¿por qué esa toma de decisión? ¿Por qué tus padres te insistían en que tenías que salir del país? ¿Cuál era la situación en ese momento del país? Venezuela era un avión en caída, o sea, para nadie es un secreto que todo lo que pasa en Venezuela es grave, ¿no? Cada año se iba deteriorando más la economía, la inseguridad, los beneficios, la medicina. Yo tengo una hermanita chiquita y es un problema no poder conseguir 1 litro de leche, ¿me entiendes? Entonces esas cosas, mi familia ya estaba fuera, todos mis primos todos se habían ido de Venezuela, todos. O sea, yo tenía para llegar a cualquier lugar del país, del mundo. ¿Y por qué decidiste? Y yo decía que no, porque ¿qué pasa? Yo estaba entusiasmado me estudié tanto, me esforcé tanto, estoy haciendo arquitectura y quería como eso, como experimentar. Claro, y por más que la situación del país estaba como estaba, uno siempre tenía la manera de salir a tomar unos tragos, de salir a bailar, de ir a comer, de ir al cine. Entonces yo decía, esto no me lo va a dar ningún otro lado, por más hermoso que sea, por más Europa que sea, por más Estados Unidos que sea. Entonces yo me bloqueaba, o sea, de verdad, cada vez que me tocaba en el tema irme, yo era, sí, pero no. Estábamos haciendo pirita. ¿Y cuál fue entonces ese punto? Yo te voy a comentar, por lo menos en mi caso, qué sucedió. Yo era agente inmobiliario, estaba asociado a la marca Rimax, tenía mi fundación donde hacíamos tanto teatro como audiovisuales, y a mí tenía mi vehículo, yo podía andar, salía, sentía que todo estaba bien, salía a almorzar con mis compañeros de trabajo, hasta un punto donde yo llego una noche a mi casa y veo a mi mamá, estaba haciendo una avena solo con agua y avena, y eran casi las 11 de la noche. Y yo le pregunto a mi mamá, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto y por qué a esta hora? Y me dice que era lo único que iba a comer ese día, que estaba esperando que fuera lo más tarde posible para acostarse a dormir. Y ahí fue donde mi cabeza estalló y dijo, ¿qué pasó? Si yo estoy bien, yo estoy pensando que todo a mi alrededor está bien, y yo estoy en una burbuja y en mi propia casa, yo no me había dado cuenta que la situación estaba tan mal. Entonces, ¿qué fue ese detonante que hizo que Tito dijera, ok, yo estoy bien, la estoy pasando bien, pero necesito irme? Sí. ¿Qué fue eso? Yo cuando decidí irme, porque ya todo ese año me insistieron mucho. Y yo estaba en la mía, yo trabajé en Empresas Polar ese año, tenía mi emprendimiento donde hacía papelería, agendas y todo eso. Estaba trabajando con arquitectura, estábamos haciendo la lección de pirita, que la abandonamos porque fue decisión unánime.
Exacto, no, y fue una cosa que también empezamos a ver que todos se estaban yendo. Claro, decíamos, va a funcionar a nivel económico, cómo vamos a conseguir todas las cosas para el vestuario, para la escenografía, qué sé yo, un montón de cosas. Y yo al mismo tiempo en mi casa, que es gigante, estaba construyendo mi casa, ¿me entiendes? Okay. Dentro de mi casa. Estábamos en el patio de la casa, que es enorme, estábamos construyendo otra casa. De repente no podíamos conseguir ni un bloque. Okay. O sea, un bloque que es indispensable para una construcción. Cemento, no, todas las cosas de un día a otro aumentaron de manera monumental. Okay. Tuvimos que parar la construcción y ahí me comencé a frustrar porque me sentía estancado. Ok, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me estoy divirtiendo, pero realmente estoy creciendo. Exacto. Realmente estoy ayudando a mi familia, porque realmente lo que yo hacía era, bueno, para mí. Para vivir tú. Para vivir yo y, bueno, ayudar acá un poco, pero realmente esto es lo que yo quiero ahora, en este momento de mi vida. ¿Y entonces cuándo decides? Y ahí, eso te estoy hablando de julio del 2017. Ok, en ese momento decides entonces venirte para Buenos Aires. En ese momento, no. En ese momento, ¿qué pasó? Yo tengo una prima que vive en Bélgica que siempre me ha insistido como en irme. Okay. Y me dijo en ese entonces como que decidiera ir. Que decidiera que ella me apoyaba. Okay. A donde yo quisiera. No quería irme a Bélgica, que me iba a otro lugar. Y bueno, ahí después surge otra prima en Uruguay. Okay. Yo realmente decía, quiero ir a un lugar tranquilo, que yo no conozca, que nadie conozca, que nadie hablaba de Montevideo en ese entonces, nadie hablaba de Uruguay. Empecé a investigar y dije, bueno, puede ser esta la opción. Cuando todos mis amigos y toda la gente se iban a Chile o se venían a Buenos Aires, yo estaba pensando en Uruguay. Y la gente se reía en mi cara. Porque me decían, ¿qué es Montevideo? Allá no había nadie de venezolanos. Cuando yo llegué, habían 5.000. Ok. No sé si es exacto los 5.000. Saludos a todas las personas que nos están escuchando desde Montevideo. Desde Uruguay, desde Montevideo específicamente. Y yo, eso fue en julio que conversamos. Después conversé con esta otra prima y me dijo, sí, vente. O sea, a Uruguay. Okay. Y así comenzó eso. Yo en ese momento en julio solamente lo pensamos como una opción. Okay. Y fue en septiembre cuando decidimos. Porque con mi familia, con mi mamá, con mi prima, con mi otra prima, con esas personas que estaban tipo en extremos, pero que eran las que me estaban apoyando en ese momento a tomar la decisión. Okay. Y en septiembre, y ya en octubre yo me estaba yendo. Okay. Fue una decisión tipo literal de 2 meses. Perfecto, entonces decides salir de Venezuela y llegas a Montevideo. ¿Qué día llegas a Montevideo? Llegué a Montevideo el 11 de octubre. El 11 de octubre. Y Tito entra a Montevideo, comienza una nueva vida en Montevideo. No, la verdad que esta fue la decisión más difícil de mi vida. Tomar la decisión de irme de mi casa, porque yo... Bueno, tengo una hermanita chiquita que es mi vida, es como mi hija, es como yo solamente pensaba en se va a despertar y no me va a ver. Exacto. Porque además ella estaba tipo, yo iba a ensayos y me acompañaba, yo iba a la radio y me acompañaba. ¿Cómo se llama tu hermana? Sofía. Sofía, ¿qué edad tiene en este momento? Sofía tiene 10 años ya. 10 años. En ese momento tenía 7, pero ella no asimilaba que yo me iba y todo ese tiempo dormía conmigo. Todo ese tiempo cuando supo que yo me iba, ella dormía conmigo. Pero ya sabía que te ibas a ir. Ya sabía, pero ella no lo asimilaba como tal. Simplemente en las mañanas cuando nos levantábamos me decía, ay, no te levantas, no te vayas, porque ella estaba asustada. O sea, inconscientemente ella sabía que yo la iba a dejar. ¿Y tu pensamiento en ese momento? Y todas mis noches era esos 2 meses fueron de llorar toda la noche porque la tenía abrazada y era pensar en que no la voy a ver hasta quién sabe cuándo. Exacto. ¿Y tu comunicación con Sofía en este momento cómo es? Ella a veces evita hablarme. A veces yo le escribo por audios y ella me responde, y cuando yo le respondo lo que la extraño y qué sé yo, ya no me responde más. Fíjate que es una situación común. Yo dejé a mi sobrino también, que él tiene en este momento 9 años. Él era como mi hijo, o sea, él me dice papá, claro. Yo le digo hijo, todo ese tipo de cosas, y me pasa exactamente lo mismo. Hay como ese momento donde empiezan como a evitar, pero es porque lo sienten ellos. Ellos saben,
a lo mejor no tienen la noción del tiempo, tipo han pasado 2 años, 3 años, un mes, pero ellos extrañan y a ellos les duele. Exacto. Por ejemplo, ella cumple en diciembre siempre. Y cada vez que yo le escribo, tipo, o le hago videos, y ella no me responde, y después me manda a mi mamá videos de que está privada llorando por lo que leyó, por lo que escuchó. Y este cumpleaños, que cumplió 10, yo le hablo y le digo, me dice, hermano, te voy a decir una cosa. Ve, en mi cumpleaños solamente dime feliz cumple, Sofi. No me escribas cosas tristes porque yo después me paso todos los días llorando. Y eso fue como una puñalada porque mi mamá ni sabía eso, ¿me entiendes? Ella se escondía a llorar. Ahora que agarra el celular y sabe usar Instagram, sabe meterse en el perfil de Facebook. Exacto. Como que se la pasaba escondida viendo los videos y las cosas que yo le publicaba. Y eso me mató porque fue como que tiene 10 años y no me dijo eso en todo este tiempo y me lo está diciendo ahora y es como, wow. Claro, aparte de eso, bueno, que se nota que tienes una relación muy pegada a tu hermana porque una oportunidad logré ver en una historia de Instagram, no sé si fue un post, que estabas con un artista que ella admiraba. Claro. ¿Cómo fue? No recuerdo, que le mandó saludos. Sí, bueno, me pasó que ahí yo estudio acá en un teatro. Y ahí llega mucha gente de la televisión. A esa parte vamos a llegar después. Vamos a tratar de responder esta preguntita y nos vamos luego. Claro, la gente, yo cada artista que he conocido que han sido actores de Disney Channel, de series que nosotros veíamos allá, que acá es una televisión normal, pero allá la veíamos en Disney y era como que un montón. Exacto. Y todas esas personas que yo conocía siempre les grababan videos a los que le mandaran saludos a ella. Y ella después, tipo, emocionadísima porque no puedo creer que y los llama como los personajes. Me dice, bueno, cuando yo esté allá, porque ella asume que ella va a venir en cualquier momento. Ahora, Tito, estábamos justamente en esta línea de tiempo en tu llegada a Uruguay. A Montevideo. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? En Montevideo estuve 6 meses. ¿Y qué hiciste 5 meses. ¿Qué hiciste en esos 5 meses allí? Lo primero que te voy a decir es que cuando yo llegué a Montevideo, ya yo sentía que estaba en otro mundo. Porque uno en Venezuela viene... ¿Pero un mundo mejor o un mundo peor? No, en un mundazo, en otro planeta. Porque uno viene de Venezuela ya deteriorado, ¿me entiendes? Con todo lo que pasa, con los supermercados, con la inseguridad, con todo. A mí, cuando yo me bajé, cuando estuve ahí por ir al lugar donde me iba a quedar, tomamos un taxi. Y yo tenía un bolsito donde tenía plata, donde tenía mis documentos, el pasaporte y unas cosas que le habían mandado a mi prima ahí. Y de la emoción y todo lo demás, llegamos al departamento. Yo estaba como que estaba en otro mundo, viendo todo. A mí se me quedó el pasaporte en el taxi. Y me di cuenta 2 horas después de que yo había llegado al departamento de tu prima. ¿Qué pasó? Y entonces nada, le digo, bueno, te voy a dar lo que te mandaron, no sé qué. El bolsito no está por ningún lado. Yo me quería matar. A mí me habían entregado el pasaporte un mes después de un año que lo estaba esperando. Un mes antes de yo salir de Venezuela me llegó el pasaporte. Por eso también tardé en decidir. No tenía pasaporte para salir. Y yo listo, o sea, lo perdí, me lo robaron, no va a aparecer porque la gente es así, se roba todo, qué sé yo, porque uno viene ya con esa mente sucia de Venezuela. Y cuando llegué, mi prima me dice, no, bueno, vamos a poner la denuncia, vamos a llamar a la línea de taxis. Fuimos a la línea de taxis y el bolsito estaba en el mismo lugar donde yo lo dejé, entre la puerta y el asiento de atrás. Que ni siquiera otro pasajero nadie lo tomó y habían pasado 2 horas de eso. Nadie lo tomó, llegamos al lugar, empezaron a ver las cámaras, a qué hora salió el taxi de nuevo, a qué hora entró, llamaron al taxista, volvió y el señor dijo, yo no sé, si quieren revisen, abrí la puerta y cayó. Estaba con todo adentro. Con todo adentro, o sea, ya ahí me di cuenta que ya yo estaba en otro lugar. Y entonces Uruguay, ¿qué emprendiste? ¿Qué estabas haciendo? Háblanos de esos 6 meses. Yo al principio yo
me fui como de turista, o sea, porque uno sale con tanta carga emocional y con tantas cosas de Venezuela que yo decía, yo no estoy preparado como para comenzar ya. Okay. Me fui, estuve al principio 2 semanas tipo en las playas, conociendo, viendo todo, y de repente conocí a alguien que tenía una constructora, okay, que estaba restaurando un monumento en un lugar de Montevideo. Estaba restaurando un monumento histórico. ¿Sí? Y estaba buscando un suplente para el arquitecto residente del lugar. Okay, perfecto. Se había ido de vacaciones el que estaba. Y yo, nada, o sea, fue acá. Yo no pensaba trabajar tan rápido. Tenía 2 semanas en Montevideo. Pero ahí en ese momento contabas con el apoyo de tus familiares de allá. Sí, contaba con el apoyo de ellos. Sí, con mis ahorros que me llevé, y en un momento nosotros nunca nos veíamos en Venezuela. Okay. Y ese momento era como de reencontrarnos, de que no me falte nada, no me dejaban ni siquiera comprar un vaso de agua afuera, o sea, era un mundo. Okay. Y comencé a trabajar en este lugar, que para mí fue muchísimo porque estaba haciendo lo que hacía en mi país. ¿Y los papeles en Uruguay cómo se hacían? O sea, tú llegaste y ya podías comenzar a ejercer tu profesión sin ningún tipo de problema. ¿Qué tipo de documentos se sacan en Uruguay? Mira, yo llegué a Uruguay con mi partida de nacimiento apostillada, mis antecedentes penales apostillados y el pasaporte. Okay. Fui a migraciones en Montevideo, hice el trámite y en un mes me llegó el DNI con la residencia permanente. Okay. Eso es al azar. Hay gente que le llega con la residencia temporal, y a mí me llegó de una vez con la permanente. Ok. Un mes después. Un mes después. Y con el DNI ya yo estaba tipo acá, porque podía hacer todo lo que, como si estuviera en Venezuela, o sea, exacto, banco, salud, todo. Ciudadano. Ciudadano, sí, de hecho a veces lo uso acá en Montevideo, en Argentina. Uy, Montevideo se me rompió. Okay, pero para todas las personas que nos están escuchando, pues nos está mostrando acá en la pantalla el DNI uruguayo. Esto sí, era un logro, porque había gente que tenía 6 meses esperándolos, 4, 5, un montón, y a mí me llegó al mes sin aviso, o sea, llegó a la puerta y no podía creer lo rápido que fue. Muy bien. Entonces, comencé a trabajar en esa construcción. Estuve trabajando 2 meses con una alemana, con una rusa y los demás, bueno, uruguayos. Okay. Increíble, en ese lugar estuvo Albert Einstein. Hacía 100 años atrás. Fue la portada de la revista Life de la edición de Uruguay en ese entonces. O sea, yo ni siquiera podía creer que yo estaba ahí. El lugar soñado. El lugar soñado. Okay. Después nada, comencé a involucrarme, a ir a castings para teatro. Porque tú sales queriendo tanto ejercer como mantener tu sueño de yo hacer salí teatro. queriendo hacer lo que yo hacía en Venezuela, arquitectura, okay, y teatro. Perfecto. Y esa fue mi búsqueda desde el día 1 que decidí también llegar a ese lugar. Okay. Lo artístico no se dio nunca, y después trabajé 2 meses nada más en este lugar. Okay. Y ya me quedé sin nada, sin empleo, sin artístico. Comenzaba a salir todos los días a buscar trabajo. Fue complicadísimo porque Montevideo es una ciudad chiquita, es como, okay, decir Maturín con playas. Okay. Y en esa situación, o sea, ¿pasas cuánto tiempo en esa situación? Paso buscando empleo. 3 meses. 3 meses más o menos. Sí, yo me empecé a desesperar. Claro. Porque estaba en casa de una prima con su esposo. Ya no podía yo estar en esa situación ahí. Claro, y lo que en ese momento, al momento de llegar, fue, ok, qué bueno que te estamos viendo, todo bien, ya todo no pagas el agua, ¿qué pasa? Ya luego. Sí, el tiempo que estaba pasando, y nada, era complicado. Al mismo tiempo, hablaba con mis amigos que estaban acá en Buenos Aires, okay, que son arquitectos, que se vinieron al mismo tiempo que yo, y una de mis amigas trabajaba en un estudio
de diseño. Ok. Yo comencé a contarle, tipo, bueno, estoy desesperado por el trabajo, no consigo nada de arquitectura, de nada, estoy quedándome en casa de mi prima, o sea, ya yo sentía que me tenía que ir de ahí, por esta situación. Que nos pasa a todos como extranjeros, Claro. Hay un momento en que ya... En ese momento de migración es muy complicado y Sí. aparte de eso que obviamente pues muchísimos amigos, familiares pues nos abren las puertas. Nos en su abren las casa, puertas, pero uno eh, tiene que ser consciente hasta qué punto. Así es. Ella me ofrece venirme a Buenos Aires y trabajar donde ella estaba, pero tenía que irme de un día a otro. O sea, ella iba a hacer que yo entrara a trabajar ahí. Ok. Pero tenía que irme de un día a otro. Y esa fue otra vez tomar la decisión de empezar de cero, en otro lugar, con otros trámites, en otro donde no conoces a nadie. Y fue... Nada, listo, ya lo hice una vez. Lo más difícil fue dejar a mi familia. ¿Qué puede pasar ahora? Ok. Así que ¿Y ahora qué? ¿Cómo se llama el programa? ¿Y ahora qué? Exactamente. ¿Y ahora qué viene? Exacto. Yo decidí el mismo sábado venirme a Buenos Aires. Ok. Y el lunes estaba cruzando el charquito, como dicen allá. Me vine por el buquebús, un paseo hermoso. Me sentía como yendo de Puerto La Cruz a Margarita en el ferry. ¿Y llegaste entonces un lunes acá? Llegué el martes, porque allá viajo el lunes en la noche Ok. para poder llegar al puerto de Uruguay, donde están los buques. Perfecto. Y en la mañana llegué ¿Qué día llegaste? a Buenos Aires, el martes 22 de febrero llegué. Muy bien, estás próximo a cumplir entonces. Estoy próximo a cumplir 2 años. 2 años acá. Llegué, mi amiga me estaba esperando en el terminal de buques, Sí. directo a la entrevista, con las maletas y todo. Yo cuando me bajé, cuando vi la ciudad, fue como, ¿dónde carajos estoy? Todos esos edificios monumentales que en Montevideo no hay. Montevideo es como Maturín, es plano, o sea, un edificio por acá, pero no es como decir Puerto Madero. O sea, yo llegué a Puerto Madero y fue como que, ¿dónde carajo estoy? Yo no sabía lo que me esperaba, yo no sabía nada, yo sabía que tenía un trabajo. Y contabas con el apoyo de esa amiga, ¿sabes? Conté con el apoyo de esa amiga en ese momento. Después me reencontré con 2 amigos más que ahí a la semana me fui a vivir con ellos. Estaban por mudarse y como que bueno, decidimos mudarnos los 3 juntos. Ah, buenísimo. Entonces ya por ahí comenzaba todo bien. Yo decía, no puede ser tan bueno, porque yo llegué a esa entrevista de trabajo a la que supuestamente podía o no quedar. Okay. Y el mismo día comencé a trabajar. Ah, buenísimo. Estaba trabajando como dibujante de planos de ingeniería. Ahora, de ¿y gas. cómo hiciste, ya que saliste, me imagino, con papeles apostillados? Sí, para no, eso Uruguay, fue un tema y ese tipo de cosas? terrible, porque yo, aparte que las citas acá para migraciones llevan mucho tiempo. O sea, yo llegué en febrero y mi cita recién para el trámite del DNI era para septiembre. Sí, porque yo tuve la gran suerte, yo llegué justamente en diciembre del 2017 y todavía el Express no te daban esa fecha larguísima, sino que era de una semana para otra. Y tuve esa gran suerte y me di cuenta que justamente cuando yo terminé de hacer mi proceso, inició esto de que ya no era inmediatamente, sino 2 meses, 3 meses, 6 meses. Yo lo conseguí en septiembre porque yo lo pedí en provincia, en La Plata, porque acá en la capital había para diciembre, para el 2018. Y yo, bueno, por suerte en el trabajo donde estuve era en negro, monotributo. Era lo que te iba a comentar. Entonces, no me pidieron como tal papeles, ni nada así. O sea, ellos ya con que yo les trabajara y le hiciera lo que necesitaban, ya estaba bien, me pagaban en mano, tranqui. Y nada, cuando yo fui reconfiado a migraciones con mis papeles de Uruguay, apostillados, porque se supone que es lo mismo todo el Mercosur y no sé qué, y me dicen tipo no, que yo tenía que apostillar de nuevo mis documentos. ¿Y eso ya en septiembre? No, antes ya me habían dicho que yo tenía que apostillarlos de vuelta, pero imagínate, o sea, si en Venezuela me costó muchísimo apostillar para Uruguay estando en Venezuela. Claro. ¿Qué me podía esperar yo solicitar una apostilla desde acá?
Okay. O sea, en Venezuela veían que yo estaba solicitando esa apostilla desde Buenos Aires, me iban a sacar el dedito del medio. Exactamente. Literal. Duré 6 meses esperando la respuesta de los antecedentes penales apostillados. Pero de los cuales, por lo menos tenías sí, sabías que ibas a tener la cita también. Sí, yo hice el trámite. Ajá. Yo hice el trámite del DNI. Okay. No me dieron el plástico porque obviamente, bueno, todos sabemos el proceso que es. Okay. Y me dijeron que hasta que no llevaran los antecedentes apostillados dirigidos para Argentina, iba a estar con la precaria todo ese tiempo. Okay. Y así pasaron 9 meses. Okay. Bueno, porque, pero ya con la precaria, por lo menos podías... Sí, no, después comencé a trabajar, yo acá trabajé en bares, actualmente estoy trabajando en un teatro hermoso, porque ¿qué pasó? Cuando yo llegué a Buenos Aires, al mes audicioné en un teatro por una beca de 1 año, okay, para estudiar actuación. Bien. El actor nunca deja de formarse, y menos en otro país que quieres conocer, que quieres ver cómo es la onda esa. Por supuesto. Así que bueno, fui a audicionar en ese casting y a los 3 días me llegó un correo que había quedado en este casting por la beca por 1 año. Okay. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo pensaba que yo me iba a devolver a Montevideo. Yo dije, trabajo 6 meses y me voy. Y al primer mes en Buenos Aires ya tenía una beca por 1 año. Ya no sabía que no me podía ir en 6 meses a Montevideo. Así que 3 meses después volví a ir a un lugar donde estaban por hacer La Sirenita, el musical. Ahí comencé con la comedia musical, porque después hice El Rey Tritón, y también sabía ya como que... Este es mi lugar. No, sí, la vida me decía, ¿para dónde? Deja los inventos y aquí es que usted se tiene que quedar. Comencé a convivir mucho con argentinos. Okay. Y ese proceso de adaptarte a ese lugar donde estabas haciendo justamente teatro. Sí, ¿qué pasa? Yo comienzo en este lugar y éramos 25 alumnos. Okay. El único venezolano era yo, bueno, soy todavía. Y a mí me costó mucho porque uno llega hablando mandibuleado de Caurimare, no sé qué, oriental, y a mí nadie me entendía nada. Okay. O sea, a mí me pasaban a hacer un ejercicio con 3 argentinos y yo. Y nadie me entendía nada. Y yo, como estaba recién llegado, yo tampoco sabía qué significaba lo que ellos estaban hablando. Entonces se me complicó mucho el proceso. Así que tuve que adaptarme a empezar a decir sus palabras. ¿Pero hubo algún momento donde te sentiste...? Sí, me sentía frustrado y ya no quería seguir, porque sentía como que no estaba... ¿Y de parte de ellos como tal? Ellos me ayudaron mucho y al principio me hacían bullying, porque por ejemplo... Acá tienen una manera rara de, por ejemplo, decir... Nosotros decimos en Venezuela... ¿Cómo decimos Burger King? Burger King. Burger King, ¿no? Starbucks, stand-up. Y yo, cada vez que hablaba en inglés, como dicen ellos, me bardeaban. Okay. Me hacían bullying y se reían de mí en mi cara porque yo estaba hablando mal. Ellos dicen burger, Starbucks, stand-up. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Exacto, que ellos marcan esa exagerada a mi parecer. Ay, vamos a Burger. Vamos a Starbucks. Y entonces yo, o sea, te juro que fue un proceso complicado. Claro. Pero nada. Y eres el único, entonces. Soy el único extranjero. Después hicimos una familia, de verdad que somos ahora un grupo de amigos increíble. Mis amigos venezolanos siempre me decían, no, andate con tus amigos argentinos, qué sé yo, que no sé qué. Siempre me sacaban en cara que yo estaba... Porque, ¿qué pasa? Tú sales de Venezuela atosigado de la política, de la inseguridad, de los temas de los que ya no quieres hablar, porque por algo te fuiste del país, sí, porque quieres dejar eso ahí. Okay. Y las veces que pude conocer venezolanos y juntarnos, era hablar de lo mismo. Sí, no quiero eso. O sea, yo tengo suficiente con que mi mamá me tenga que decir, bueno, ahí vamos, bueno, no se consigue leche, pero ya yo tengo suficiente con eso. Yo no necesito esa energía más. Exactamente. ¿Me entiendes? Y entonces, como poco a poco fui como esquivando estas reuniones con gente venezolana. Okay. Y al principio me sentía mal yo y me hacían sentir mal ellos porque me decían que yo estaba validada, como que evitando a mi gente. No, pero salimos y es como
hay que adaptarse, hay que conocer al país, hay que conocer las costumbres, hay que conocer a la gente, y eso fue lo que me pasó. Actualmente tengo más amigos argentinos que venezolanos. Claro, es que de eso se trata. Si tú vas a ir a otro país a hacer resistencia, no tiene ningún tipo de sentido. Al final, esta es la gente que te ayuda, esta es la gente que conoce el país, esta es la gente que vive aquí, es la que te puede decir mañana anda a aquel lugar de mi parte, ¿me entiendes? Eso es correcto. Y entonces me pasó eso. Ahora estoy más argentinizado que... Claro, y una de las cosas que por lo menos una de las personas que yo sigo mucho en redes sociales es a Catherine Fulop, y ella dice, da ese consejo, sí, de que, o sea, si tú viniste para acá, no te dé miedo expresarte como argentino, sí, no te dé miedo sí, pronunciar las cosas que están diciendo, y ella dice que ella se arrepiente de haberle hecho tanto caso a sus amigos venezolanos, porque cuando iba para allá le escuchaban como con ese acento, le hacían muchas bromas pesadas, y ella, entonces cuando venía para acá era más venezolana que nunca. Sí, yo... Entonces ella se arrepiente de eso, sí, y ella lo dice, que... a mí en Instagram, por ejemplo, a veces yo grabo una historia y a mí se me sale mucho. ¿Por qué se me sale mucho? Porque yo tengo 2 años actuando con argentinos. Viviendo directamente. O sea, ya hay veces que mis palabras cambian porque es lo que escucho siempre y sé lo que significan ahora. Y es como, por ejemplo, el quilombo, el bardo, el carpa, piola, como esas palabras. Y a veces yo hablo en Instagram y la gente me ataca. O sea, amigos míos de Venezuela que están en otros lugares me dicen: ¿por qué es ridículo que estás hablando argentino? ¿Por qué tienes ese acento? Que no sé qué. Y yo, o sea, estoy viviendo acá. Tú, el chino en Maturín, ¿cómo hablan los chinos en Maturín? Ellos hablan venezolano, con su acento chino, pero te hablan con nuestras palabras. Exactamente. El portugués tiene su acento portugués, pero te habla en oriental. Exactamente. El italiano. Los que están en Estados Unidos tienen que hablar inglés, porque por más que sean venezolanos... Que a mí me ha pasado justamente con amigos que están viviendo en Estados Unidos y se han reído de esa parte de las personas que se van a otros países de Latinoamérica y toman el acento, que obviamente es algo natural. Es inevitable. Y yo digo, pero tú estás hablando inglés, o sea, tú te tuviste que adaptar. Entonces te vas a burlar de mí porque es un país de Latinoamérica. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, esto me da mucha risa porque yo, por ejemplo, hay veces que me decían que estaba hablando muy argentino. Yo, mira, ve, tú te vas a ir a Disney Channel a hacer un casting y tú no le vas a decir a la tipa: epa, ¿qué pasó? ¿A qué hora es que voy a pasar yo? Tú tienes que hablarle ya lo más neutral posible, o por lo menos usar sus palabritas, qué sé yo, no sé, pero no es porque uno lo hace porque para sentir, no, es la adaptación, es un proceso. Y justamente estamos acá hablando 2 venezolanos y nos ves y nos escuchas y no estamos tampoco con ningún tipo de palabra porque tampoco sí, porque cuando estamos con venezolanos es distinto, porque hay como que, bueno, ya nos conocemos, sabemos, pero por ejemplo mis amigos argentinos me dicen, cuando me escuchan en las historias, me dicen: si yo no te escucho hablar en tus historias de Instagram, yo no sé que eres venezolano. Porque cuando estoy con ellos se me pega todo. Y cuando estoy afuera con mi gente, con mis amigos, con mi hermana, hablando, es mi yo oriental. En mi trabajo tenemos un grupo de WhatsApp porque, o sea, hay como muchos departamentos dentro del trabajo y se escribe, entonces siempre estamos en ese constante escribir y entonces se puede escribir todas esas cosas, a mí me salen naturales. Claro. Y entonces a veces cuando me toca hablar con un venezolano escribiendo, me sale ese puede ser y yo borro. Coño, ¿cómo voy a escribir por eso? Sí, no, igual me pasa lo mismo. Yo con los argentinos, yo escribo y soy uno más de ellos, ¿me entiendes? Pero cuando estoy con venezolanos también me pasa eso. O les mando una nota de voz y bueno, y podés venir. Y no va a faltar el que te diga, el que te chaleque inmediatamente. Más o menos. Qué ridículo, habla bien. No, pero la adaptación es así. Ahora, Tito, no sé si tú has logrado ver en algún momento, yo hice una cuenta en Instagram que se llama El Padrino Digital y justamente este proyecto y ahora que este podcast es parte de este proyecto.
porque justamente nace de este sueño de que, bueno, quiero empezar a transmitir, a informar, a hablar. Sé que no tengo tiempo para hacer teatro, no tengo tiempo para ir a hacer casting, tengo una obligación grande en Venezuela económica, porque bueno, mi mamá es viuda, mi sobrino es mi hijo, y entonces yo trato de resolver lo más que se pueda en mi casa. Y bueno, eso no significa que no quiera seguir detrás de mis sueños o que lo ponga como una excusa. Pero lo que te quería comentar era, en esta cuenta que yo hice en Instagram, yo empecé a crear para comenzar a perder ese miedo a la cámara, 3 secciones. Una que se llamaba, o bueno, se llama todavía Emprendedor Modelo, Artista de la Semana y Película de 10. Y en Emprendedor Modelo yo hablo de esas personas en Instagram. Cuando tú entras justamente a la cuenta, te vas inmediatamente al perfil de esa persona, porque bueno, o te alegra el día, o te motiva, o qué sé yo. Hay alguna personalidad que inmediatamente tú, al abrir esa ventanita que se llama Instagram, abres inmediatamente la cuenta de esa persona, o te gusta, o cada vez que lees un mensaje de esa persona te reconforta. ¿Tiene que ser venezolano o de...? No, bueno, a mí me pasa mucho que yo amo muchísimo a Erika de la Vega, por ejemplo. Okay. Yo nada más estoy diciendo su nombre y ya me estoy riendo, o sea, porque ella me parece que es... Yo quiero hacer una aclaración acá a todo el mundo de que nadie se ha puesto de acuerdo, ¿ok? Este es el 4.º episodio de Ahora de Qué, y todo el mundo habla de Erika de la Vega. ¿En serio? Sí. Bueno, les pido mil. No, pero es que es una realidad. Entonces estamos viendo que estás realizando un trabajo excelente y que realmente nos estamos sintiendo identificados con las palabras que nos dice, porque bueno, ella también le ha tocado. Es muy espontánea, es muy coloquial, es muy... no le importa nada, no es fácil. Exactamente. Ella dice unas palabras que se te pegan, que nada, es Dios, no puede ser así. Yo entro a Instagram y la busco. Hay veces que estoy aburrido o que estoy pasando y digo, ay, no he visto hoy el Instagram de Erika de la Vega, y me meto a ver que subió cualquier cosa, una historia. El podcast que tiene es buenísimo, y todavía a veces veo en YouTube los videos de Erika tipo 11, que son nada, para morirse de la risa. Ella sería como la que yo siempre me meto en Instagram a ver. Y una película que te encante, que recomiendes, o que hayas visto 1.000.000 de veces y no te cansas de verlo, puedes sentarte, prender el televisor y darte cuenta que está esa película que has visto ya más de 10 veces y dices, no me importa, la quiero volver a ver. Es difícil. Me pasa mucho con el Titanic. A todos nos pasa. Esa es una de las películas que yo, cada vez que la veo, descubro algo nuevo en mi pensamiento hacia lo que fue el Titanic, el misterio que está todavía en el mar. ¿Qué pasó de verdad? La historia de Rose y Jack. ¿Cómo la crearon? Cada vez que la veo siempre tengo una pregunta nueva para esto. Pero una de las películas que más me ha gustado en estos tiempos se llama Arrival, con Amy Adams, que trata sobre unos extraterrestres que llegan a la Tierra y nada, esto... Cuéntanos un poco. Es así. Hay un momento en el mundo que llegan 10 naves y se paran en partes específicas del mundo. Hay una nave que de hecho en la película sale sobre Barquisimeto, en Venezuela. Son gigantes, son naves gigantes extraterrestres. Y estos extraterrestres empiezan a elegir a una persona donde ellos están. O sea, de las millones de personas, ellos eligen a alguien con el que se pueden comunicar. Perfecto. Y a través de estas personas, en el futuro, la gente ya va a saber lo que ellos quieren planear para la Tierra. Oye, creo que llegué a ver solo el final, en una oportunidad estaba viendo y... Les dan un don sin querer. Exactamente. O sea, la persona no sabe que el extraterrestre le está dando este don para que en el futuro esta persona sea el portal
para explicarles al mundo lo que ellos van a venir a hacer en un futuro, los extraterrestres. Ellos supuestamente van a salvar la humanidad en el futuro. Perfecto. Y ellos les dan este don a las personas para que aprendan su idioma, para que aprendan a ver el futuro, para que... ¿Me entiendes? Sí, y entonces sí, Amy Adams estuvo nominada al Oscar con esta película, creo, por su actuación. Entonces sería una película de 10 de Tito. Sí, esa es mi película de 10. La recomiendo a todo el mundo que la vea porque además Amy Adams es increíble. Yo desde que vi Encantada, yo todas las películas que saca las veo. Hay unas malas, otras buenas, pero esta es por la historia y porque uno está acostumbrado a ver los extraterrestres de otro modo y acá te los muestran y es... ¿De dónde sacan esto? O sea, tienen que... De que vuelan, de que yo creo muchísimo en los extraterrestres, sé que existen, porque no se explica cómo hay tantas cosas. Ahora vamos a preguntarte, porque estamos ya llegando al final de este episodio. ¿Y ahora qué, Tito? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo se proyecta Tito en un futuro? ¿Qué tienes preparado para este 2020 o, bueno, proyectos próximos? Sí. A mí no me gusta mucho pensar en el futuro, porque no sé qué va a pasar, no puedo planear algo para un año, por ejemplo, porque en un año pueden cambiar muchísimas cosas. Yo era de esas personas que pensaba, bueno, voy a hacer esto porque en 2 años y ya me di cuenta que no puedo hacerlo porque la vida se modifica, los días se modifican, hay muchas cosas en el camino. Estoy ahora como enfocado en lo que estoy viviendo, en lo que sé que puede venir. Este año yo escribí un cuento. Cuando me fui de Venezuela, escribí un cuento, comencé a escribir cosas sobre mi hermanita, sobre cómo yo pensaba que a ella le estaba afectando el no verme. Fue muy fuerte. Y empezaba a escribir cosas como si era ella la que estaba hablándome. Tipo, cómo se sentía ella de que yo la dejé, porque realmente fue así. Y me empecé a dar cuenta un día que empecé a pegar todas esas cosas que escribía y estaba contando algo, una historia. Era muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo la ves? ¿Lo ves como un libro? Lo veo como un cuento porque ¿qué pasó? Nosotros somos muy fan del mar. Mi hermanita y yo, mi otra hermana también, decía, yo tengo que contar esto, pero no así, porque va a doler. Y entonces lo llevé a la fantasía, ¿no? Como que... Vamos a colorearlo un poco. Vamos a colorear un poco, vamos a crear un mundo marino y vamos a crear un mundo de la galaxia, donde yo supuestamente me fui y a ella la mandé a la luna para que la protejan mientras yo no estoy. Fue algo como así. Y entonces la seguí escribiendo con 5 capítulos, con personajes y con metáforas, para que no suene tan fuerte, ¿no? En donde yo estudio, en las clases de dramaturgia, como que nos pidieron escribir algo para llevarlo al teatro. Todos mis compañeros escribieron cosas del momento y yo este cuento lo adapté con ayuda de mi profesor, que es increíble, para el teatro. ¿Cuál fue el resultado? ¿Y cuál fue el resultado? Que nada, va a ser una obra. Al principio queríamos hacerla infantil, pero van a pasar los niñitos, van a pasar toda la función llorando porque es triste. Entonces nada, como la maquillamos un poco, va a ser un musical, que las canciones también las escribí yo, diseñé los vestuarios, diseñé la escenografía, y ese es mi proyecto para este 2020, llevarlo al escenario. Perfecto, bueno, pero ese día a día, cuando estabas comentando que te gusta vivir, porque aquí estamos viendo que está un proyecto bastante redondo y que bueno, próximamente. Esperamos, yo todavía, o sea, sé que lo voy a hacer este año porque es mi meta del año, una de mis metas del año es presentar eso en homenaje a ella. La gente me decía, esto va a ser muy fuerte para el público, ¿qué quieres mostrar en realidad? O sea, ¿tú quieres que la gente pase toda la función llorando? Ok, y esto es una historia real, es mi historia, como extranjero, como inmigrante, como una persona que ama, que extraña. La gente que vea esto va a sentirse identificado porque no solamente es el hecho de irte,
sino de dejar. ¿De qué siente esta persona a la que dejaste? O sea, muchas personas se van a sentir identificadas con la historia porque todos dejamos a alguien, porque todos nos fuimos, porque es real. Exactamente. Más allá de todo, es una historia real que tengo 2 años escribiendo. Ya estamos un poco cortos de tiempo, Tito, pero te quería hacer una pregunta, no se la he hecho a ninguno de nuestros invitados, pero siento la necesidad de hacértela a ti porque te veo como con esas características. ¿Has pensado hacer en algún momento stand-up? Hice stand-up. ¿Sí? En el 2018 hice stand-up comedy y fue mortal porque yo fui a un casting para esto. Una productora estaba buscando a 6 personas para hacer stand-up comedy. De venezolanos para venezolanos, que yo terminé llenando eso de argentinos porque, bueno, mis amigos en ese momento querían ir a todo lo que yo hiciera. Yo hice stand-up en el 2018, la pasé buenísimo, escribí canciones y las cantaba en versión venezolana. Por ejemplo, adapté Survivor de las Destiny's Child en versión venezolana, tipo sobreviviendo en Venezuela, una cosa así. La gente se estallaba. Contaba cosas como que el primer día que llegué acá, una chica argentina me preguntó: ay, ¿has comido arepas? Y yo: no, la verdad es que no. Uy, sí, porque el otro día probé una con dulce de leche y no sabía. Yo no le arrastré la cara a esa argentina porque yo estaba acabando de llegar al país. Diciendo: me van a deportar. Sí, riquísimo, me imagino, ¿no? Y esa era una de las historias que yo contaba. Por ejemplo, también ir al subte y tú sabes quién es venezolano, porque el argentino se monta en el subte y él va ahí acalorado, amuñuñado. Eso no se queja. Se monta un venezolano y: permiso, un ladito ahí, échate para allá, te vas a sentar, tengo una niña, no, yo finjo demencia, porque ya yo sé que me ve y entonces empiezan a buscarte la mirada: este es venezolano también, y están esperando que tú lo saludes, y yo. Y así un montón de anécdotas, o sea, todo lo que contábamos eran anécdotas reales que nos habían pasado acá. ¿Y en el futuro? En el futuro mi plan es, quiero hacerlo de vuelta, o sea, tengo las canciones, tengo la rutina, agregar experiencias nuevas que me han pasado en estos últimos años. Pero sí, yo nunca hice stand-up en Venezuela, pero realmente la receptividad que tuvimos en ese momento y que la gente tenía un favorito, como que éramos 5 personas ahí, pasaba uno, yo era como el host. Y aparte yo entraba en un momento cantando la canción de Survivor y uy, no es fácil, o sea, contar algo, y me iba y así, era un montón, la verdad es que... De verdad, Tito, espero que todos esos proyectos que tienes pues, se hagan realidad y que te vaya muy bien. El tiempo, como les dije, pues se nos agotó ya. Y ya será, pero nos queda mucho por conversar. Creo que habrá una segunda parte de esta entrevista. Yo sí, la verdad es que espero. Porque Tito pues, se puede explotar de muchísimas formas. No es fácil, de verdad. Entonces, muchísimas gracias a todos por mantenerse allí. Y nos vemos luego en otro episodio de ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hasta luego. Esto fue ¿Y ahora qué? Conducido por Emmanuel Padrino, bajo la producción de El Padrino Digital y la producción de Campo de Mar del Trillo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Sigue este trayecto a través de la cuenta @elpadrinodigital en Instagram y descubre el proyecto de 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencers. Nos vemos en un nuevo episodio.